8 de la mañana, 6 minutos. Ayer, Barbie, veíamos una noticia y la contábamos también acá en Bravo TV sobre una mamá que había ido a una escuela porque a su hijo, alumno de secundaria, ya grande por cierto, supuestamente, según lo que ella decía, también su hijo Benjamín le estaba tocando vivir una situación de bullying extremo con sus compañeros, agresión que se dio también por parte de su madre. Bueno, una constante que venimos viviendo últimamente, que en realidad no es de ahora, que es de toda la vida, aunque ahora se le está dando más entidad. Exactamente, y vemos y tenemos que pasar lamentablemente muchísimos videos de casos donde ya chicos se pelean entre ellos. Bueno, en este caso, el caso extremo de la madre que se metió. Vamos a hablar con Pablo Melicchio, psicólogo, sobre este tema para ver cómo se puede solucionar, qué rol tienen que tener las escuelas con respecto a eso, qué se tiene que hacer en casa con respecto al bullying para el chico que lo sufre y para quien lo ejerce. Pablo, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Barbie, Leo, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, con esta noticia que recién comentaba Leo, ¿no? De la madre que se metió ya directamente a pegarle a un compañerito del hijo. Ahí estamos hablando de un caso extremo, pero tenemos que hablar de los casos de bullying que constantemente se dan en las escuelas, y esto no es nada nuevo, pero sí tiene esta palabra que ya la podemos identificar como acoso dentro del aula entre compañeros, en realidad hostigamiento. Sí, con respecto a esta mamá podemos, digamos, tomar primero este caso que fue muy reciente, entender que toda violencia, ya sea doméstica, violencia de género o la violencia escolar, que es el bullying, tiene la víctima específica y después tiene víctimas colaterales. Imaginamos que esta mamá se saturó de que su hijo llegue a su casa angustiado, ¿no? Toda persona que es víctima de bullying, todo niño o niña que llega a su casa llega triste, empieza a tener alteraciones emocionales, en la alimentación, en el sueño. Hay chicos que se deprimen, que después no quieren ir al colegio. Y si realmente en la escuela no hacen nada, lamentablemente pasa esto, que una mamá, digamos, es como a veces cuando vemos que la justicia tampoco opera y termina sucediendo que alguien por manos propias toma una decisión de resolver algo que no resuelve la justicia. Acá creo que las escuelas están fallando, muchas escuelas no tienen lo que es importantísimo, son los equipos de orientación escolar, que antes se llamaban gabinetes, ¿no? Un equipo de orientación escolar tiene que tener toda escuela del Estado y toda escuela también privada, que es por lo menos un psicólogo, una psicopedagoga, ideal un trabajador social también, un equipo mínimo para que intervenga y para que desarme a tiempo las sutilezas, los chistes, las cargadas, las discriminaciones, que si no se detectan a tiempo, crecen en intensidad y se tornan bullying. Pablo, ayer lo hablábamos fuera de cámara, en esas charlas que tenemos de producción siempre, y yo decía, miren que yo voy a salir a bancar a esta madre, en medio del bancar entre comillas, ¿no? Nunca vamos a justificar la violencia. Ahora, ¿está mal si yo entiendo la reacción de esta madre? No, Leo, no está mal. Tenemos las dos lecturas. La mamá está saturada, es una víctima colateral, ya no supo. Yo me hubiese gustado escuchar si esta mamá fue al colegio, pidió una entrevista con dirección, tuvo algún otro, digamos, recurso para tratar de resolver esto. Porque viste que cuando ella aparece, en el video se escucha que dice, ya hablé 20.000 veces de este tema, como que también está cansada de hablar y que nunca le... Y lo hablo esto yo desde el lugar de padre también, y desde el lugar de que me haya tocado con mi hijo durante años en la escuela, que le toque vivir este tipo de situaciones. Jamás llegué a la violencia, porque jamás en mi vida he llegado a la violencia. No soy una persona que nunca en mi vida me ha agarrado trompadas, por ejemplo, pero sí te violenta de una forma interna, te saca de una forma yo digo, hay momentos que no podés controlarte cuando ves a tu hijo sufrir. No, por supuesto, en cualquier forma de sufrimiento que tenga un hijo, los papás tenemos que intentar, por supuesto, contener a nuestros hijos, darle recursos emocionales, ayudarlos, no sé, para que vaya a hacer terapia, pero el colegio, lo que no hace el colegio lo termina haciendo esta mamá, y muchas veces también los padres lo que terminan haciendo es sacando a los hijos del colegio. Terminan siendo víctimas peores, ¿no? Esto de a veces, más allá de que sea la solución, porque realmente no se siente a gusto con el grupo y el grupo es bastante cruel, termina sufriendo el doble, ¿no? Esto de que yo estoy mal y a mí me tienen que correr de la escuela también, ¿no? Y ese pensamiento, calculo que con un acompañamiento psicológico se puede solucionar como todo. Pablo, ahora mi pregunta es, para los que ejercen bullying, los chicos que hacen estas discriminaciones, estos chistes de
desagradables que no son chistes en realidad, porque ya cuando le molesta al otro deja de ser chiste. Como padre, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque seguramente hay dos versiones de padres que quizás realizan una crianza excelente y de repente el niño, por lo que escucha, por lo que ve, en donde sea, ejerce ese bullying, y padres que por ahí con lo que el chico escucha en la casa, ¿no? Es el maltrato dentro de intrafamiliar, después lo ejerce en el colegio. Ahora, para esos padres que realmente dicen, yo a mi hijo siempre lo crié bien, siempre le di los mejores valores que tenía al alcance, pero de repente me encuentro con que mi hijo es el que le hace bullying al otro chico. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese padre? Mira, Barbie, ahí hay varias cuestiones para pensar. En principio, muchos chicos, muchos adolescentes que son violentos, reproducen la violencia intrafamiliar y sin lugar a dudas la violencia social. Estamos en un mundo donde hay muchísimas oscuridades, y esas oscuridades tienen que ver con la discriminación, con la intolerancia, con la resolución de conflictos a través de la violencia y con el descrédito al diálogo, al uso de la palabra, ¿no? Que es lo más importante que tenemos, la comunicación, la palabra, la escucha. Entonces, familias en crisis, sociedades en crisis, preparan sujetos violentos que se expresan naturalmente en la escuela, porque digamos, la escuela es el segundo socializador, la escuela es el lugar donde los jóvenes se expresan y van a expresar esa violencia. Y después tenemos adolescentes que quizás tienen una personalidad muy vulnerable y se asocian a ese líder negativo. Por eso generalmente el bullying no es un solo chico que hostiga a otro, sino que es un chico que inicialmente hostiga, o una chica, y otros que se asocian. Y ese líder negativo, perdón, ¿puede cambiar esa actitud? Digamos, ¿hay alguna manera de revertir o siempre va a tener esa actitud de discriminar o de tener, no sé, tratar mal a la gente? Mira, es re interesante esto, Barbie, la pregunta, porque digamos, lo importante es que en la adolescencia todavía la personalidad no está estructurada. Por eso es tan importante que las escuelas trabajen con las juventudes, ayuden a pensar y desarmen a tiempo las violencias. Quizás cuando ya tenemos un adulto que se estructuró de manera violenta, que es un perverso, que es un psicópata, un violento, ya es tarde. Pero en la adolescencia siempre, en la niñez y en la adolescencia, siempre estamos a tiempo a generar cambios. Lo que tiene que tener predisposición las familias, las escuelas, ¿no? Las instituciones, en escuchar. No se los escucha a los adolescentes, ni en las casas ni en las escuelas, y no se arman diálogos donde ahí se va desarmando esa violencia. Entonces ahí un adolescente se puede replantear cómo está funcionando y cuánto puede lastimar a alguien haciéndole bullying, ¿no es cierto? Qué difícil que es entender todo esto. Porque yo también, por otro lado, me pongo a pensar cuando yo era chico. Primer grado, ¿no? Sí. Me remonto 39 años atrás. Primer grado, primaria. Compañero Walter Biglione, al que le mando un beso, no sé si nos estará viendo, seguramente se acordará de todos esos momentos que le tocó vivir, porque yo, siendo parte de un grado, se le hice pasar mal. Porque me acuerdo que era un chico que usaba anteojos, era el chiste anteojito que le decíamos. Ese chico estuvo como compañero nuestro un grado nada más. Y después se cambió de escuela. Y me queda marcado a mí, un profesor de educación física, el profesor Rubén Tocali, que en medio de una clase de educación física yo le digo, dale, anteojito, y me pegó un reto, pero un reto de eso, que en ese momento le llamábamos tomar de punto a alguien, ¿no? Me pegó un reto tan grande que nunca más dije una cosa semejante. Y mucho entiendo que te vamos por el lado de la psicología, y mucho vamos por el lado de que el que hace bullying a otro tiene que entender que está mal todo eso. Pero también entiendo que muchas veces la mano firme, la autoridad, la persona que se encarga con su gesto, tanto desde el tono de voz, de su gesto, desde el rostro corporal, se encarga de demostrarte que lo que estás haciendo está mal. También muchas veces eso te marca mucho más. Sí, mira, me hiciste acordar también muchas cosas. Yo tengo mucho registro esto, ¿no? De tomar de punto a alguien y reírte. Y si no aparece una figura como vos estás trayendo, ¿no? Un docente, un profesor, algún adulto que te invite a pensar, no vas a desarmar. El adolescente se divierte y no se da cuenta, no hay conciencia. Por eso siempre se discute hasta dónde la ley, vamos a casos más graves, hasta dónde alguien que comete un delito, ¿sí?, menor de 16 años, realmente es consciente del delito que está cometiendo. Por eso siempre se discute esa ley de inimputabilidad. Nosotros tenemos que pensar que las niñeces y adolescentes
se van estructurando acorde también a las presencias adultas. Tiene que haber adultos que inviten a pensar. A vos ese profesor te invitó a pensar, te dijo, mira, no se hace, no se carga, fíjate que le haces mal diciéndole anteojito. Creo que es esto, es hasta que alguien, amor y límites. Esto cuesta creer todavía. No sé, estamos en la era donde el límite está mal visto, Pablo. Pareciera que el límite... Exactamente, como si el límite... Todo es en medio de la charla, ¿no? La firmeza también, la demostración a través de la firmeza y del límite, pero el límite de la forma firme y con amor, ¿no? Hablamos de la violencia, obviamente. Es totalmente necesario en la educación. Sí, el tono de voz, el registro. Yo creo que hay varias cosas, Leo, que hay que trabajar. Primero es la capacidad de escucha. Si los adultos no escuchan a los jóvenes, entonces ahí tenés un primer problema. Después el registro. Si vos no registrás a la persona que tenés cerca, no la escuchás, cuando a vos te escucha un profesor que le estás cargando a un pibe y te ayuda a desarmar, no solamente a retarte, te puede retar, decir, eso no se dice, le haces mal, y después invitarte a pensar. Creo que la escucha, el diálogo e invitar a pensar y la reflexión es lo que va a construir vínculos más potables, más profundos, más lumínicos, entendiendo que es un mundo, Leo, donde se discrimina a toda persona diferente, cuando en realidad lo que hay que enseñar es que la diferencia es la que nos nutre. Yo me nutro de vos, que sos distinto a mí, Leo, y como somos distintos, yo te puedo enseñar algunas cosas y vos me podés enseñar otras por esa diferencia. Si yo te busco a vos porque te pareces a mí, yo no crezco, me estoy mirando en vos como si fuera en un espejo y estoy en el mismo lugar. Eso es lo que hay que entender. La diferencia es la que nos nutre socialmente. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Es un largo camino por recorrer, por supuesto. Siempre el trabajo psicológico y el acompañamiento psicológico y psicopedagógico para los chicos es fundamental. Y la capacitación para los docentes o quienes trabajan en la escuela también para poder atravesar estos temas que son tan importantes en la crianza y en la educación de los chicos. Gracias, Pablo. No, por nada, que estén muy bien. Abrazo grande, Pablito. Abrazo.